Hola a todo el mundo desde Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Bienvenidos a la segunda flamante entrega de Simpatía por la Industria Discográfica. Ya sabes, el programa que es 100% música, pero donde apenas suena esta como tal. Aquí la música es la palabra, la experiencia, el talento. Si en el primer programa tuvimos la inmensa suerte de contar con José María Cámara, por cierto, muchísimas gracias por el increíble reconocimiento de este, para este segundo también contamos con alguien al que admiro, que respeto y del que además puedo presumir que es mi amigo. Con un currículum vitae impecable, ha montado compañías, ha ayudado a desarrollar otras, se ha arruinado y ha renacido, y entre sus grandes amigos figuran figuras del renombre internacional como el inolvidable Leonard Cohen o el mismísimo Paco de Lucía. Además, cuenta con una verborrea incontenible, inteligente y ácida cuando lo tiene que ser. Por destacar un defecto, diría que es un madridista de los que ejerce tal, pero esa es otra historia. Me encanta ver que el estudio lo preside un ex canterano de Real Madrid, Luis Aragonés. En primer lugar, hoy le damos la bienvenida a Adrián Bogel, que ya ha dejado su presentación bien clara. Sí, efectivamente, pues como no lo podéis ver de momento en el estudio Alfonso Santisteban, aparte de lucir la figura de Alfonso Santisteban, que era un gran atlético, también tenemos al sabio de Hortaleza. Bienvenido, Adrián. Gracias, Carlos. Es un placer, un inmenso honor, y estoy un poco abucharado ante tantos elogios inmerecidos, por otra parte. Bueno, la verdad es que he intentado también, bueno, pues leyendo un poco tu carrera, extraer un montón de cosas, y la verdad es que, bueno, que creo que es alucinante, ¿no? Empezando casi por tus orígenes, eso, naces en Rumanía. Entonces, bueno, yo creo que tienes que ser tú el que nos hagas un poco una biografía, un acercamiento a tu vida de esos primeros años hasta que llegas al mundo de la música. No nací en Transilvania por problemas logísticos. Mi padre era entrenador de fútbol y estaba entrenando al Bistrica, que es una de las ciudades importantes de Transilvania. Y se sabía que a mi madre la iban a tener que hacer una cesárea. Las facilidades hospitalarias en esa época, en la Rumanía de esos años, 1956 concretamente, el único hospital cercano era el de Bucarest, la capital. Pero se da la circunstancia de que en invierno, como en otros países centroeuropeos, el campeonato de liga se suspende por las nieves. Una de las cosas que esto te da que pensar es que se cortan también las comunicaciones, con lo cual a mi madre la mandaron a finales de otoño, antes de que empezase el invierno crudo y las nevadas, a Bucarest, y ya mi madre era la tercera esposa de mi padre, que también te da una situación de que en la Rumanía comunista de mediados de los 50 había divorcio. Y nací efectivamente en Bucarest en el año 56, aunque la residencia oficial de mis padres en aquella época era Bistrica, en Transilvania. Y bueno, salimos de Rumanía en el 58 y estuvimos dando vueltas. Finalmente llegamos a España. Mi padre llegó un poco antes, con mi padrino, con Stefan Kovac. ¿Cuál es tu primer contacto con la música? Estamos en Barcelona y entonces Puskás, tú piensas que en el Barça estaban Kosi, Cibor y Kubala, y en el Madrid estaba Puskás y el secretario técnico, Osterreicher, que fue el que fichó a Puskás para el Madrid. Es decir, había una cosa del este. Nosotros, como una vez me dijo Leonard Cohen, nosotros en Rumanía representábamos lo mismo que él en Canadá, minoría dentro de una minoría. Él era la parte francófona de Canadá, es decir, la minoría francófona en un país anglosajón, pero es que además era judío, que era minoría dentro de la minoría católica en un país protestante. Bueno, pues nosotros éramos de origen, es que no existía Alemania, austrohúngaro, en una zona de Rumanía en la que los alemanes eran minoría respecto a los austrohúngaros, que a su vez eran minoría respecto a los rumanos, que son latinos. Por eso digo lo de la minoría dentro de la minoría, ¿no? Y bueno, pues Puskás lo llamó y se vino mi padre para Madrid y vinimos nosotros también. Mi padrino Kovac se volvió para Rumanía. Luego coincidirían después que en la Federación Francesa de Fútbol, y luego mi padre se lo llevó al Ajax. Pero eso es otra historia. Total, sí, que ya estoy en Madrid y bueno, pues el carácter, digamos, cosmopolita desde pequeño de viajes, porque ya la familia de mi madre se quedó en Rumanía, pero la de mi padre estaba desperdigada por Italia, Estados Unidos, Brasil y España. Nosotros. Entonces, te quiero decir que viajábamos, tal, y bueno, yo ya había descubierto el rock and roll en las radios de las bases americanas de Israel, donde mi padre estuvo entrenando al Haifa una temporada, lo subió a primera división, y ya estaba enganchado con eso. Entonces, te estoy hablando que yo llego a España con 4 años y medio, pues de el año ese anterior, ya con 3 años ya se me metió eso en la sangre, ¿no? Y había un disco que le encantaba a mi madre, que a mí me ponía nervioso, porque a mí me gustaba el que ponían en la radio de la base, ¿no? Pero a mi madre le gustaba la versión de Pat Boone de Tutti Frutti. Y bueno, pues de alguna forma ya tienes esa inclinación ya desde, fíjate,
o sea, antes de saber escribir, ¿no? Y bueno, pues aquí ya la cosa fue creciendo y como te digo, el tema de los viajes, también mi padre que se dedicaba al tema del fútbol, contratación de jugadores, organización de torneos de verano y luego también a un negocio de importación y exportación con Philips, pues te daba acceso a muchas grabaciones y entonces enriquecías tu cultura musical a base de discos, lo que hoy llamáis vinilos modernos, y revistas musicales, que era una época en la que había varias revistas musicales. O sea, existía el Melody Maker, existía el New Musical Express, una que se llamaba Record Mirror. A lo mejor estoy mezclando épocas, ¿no? Y luego también estaban las francesas. Consumías esas revistas, sí, que te llegaban. Claro, entonces todo eso era información. Luego, a través de mi familia en Estados Unidos, que era en Nueva York, pues de vez en cuando me mandaban algún Rolling Stone cuando salió, algún Cream cuando salió, cuando venían aquí, que venían por lo menos una vez al año, me traían discos. Vamos, de hecho yo el primer LP de Dylan que tuve fue el del Free Willing Bob Dylan, que es el segundo, el de Blowing the Wind, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues quieras que no, te da una afinidad y un oído a la música, ¿no? Y todo eso genera que te interese la música. Evidentemente, el fútbol ya hemos comprobado que es algo importante en tu vida. Evidentemente, y Radio Peninsular, la más musical. Evidentemente, creo que tampoco estabas llamado para salir al campo a defender los colores de ningún equipo, por lo cual... No, yo jugaba baloncesto. Te decantas por la música. A mí, leyendo tu biografía, hay una cosa que me encanta, porque bueno, es un personaje que yo creo que no admirarle es inhumano, que es Mariscal Romero, ¿no? Es con el que primero tienes unos escándalos. En realidad yo fui becario suyo. Mi padre solía ir mucho a la redacción de Pueblo, que estaba en la calle Huertas, y en la última planta era donde estaba Radio Centro, que es donde estaba Vicente. Y mi padre era muy amigo de su suegro, bueno, del que luego sería su suegro, que era el secretario técnico de Diego Madrid, Víctor Martínez. Y entonces hubo un viaje que él vino, sí, fue una cosa muy curiosa. En la aduana de Londres, del aeropuerto Heathrow, equivocaron su pedido de Philips Inglaterra, que se llamaba de otra forma, de las válvulas de los televisores y los tubos aquellos grandes, con el envío de novedades de la EMI. Entonces, haciendo la inspección de la mercancía, apareció el medal de Pink Floyd, el concierto para Bangladesh de Bob Dylan, sí, George Harrison, Leon Russell, etcétera, etcétera. Y entonces mi padre dijo que eso no era su mercancía, que dónde estaban sus componentes, ¿no? Sobre todo para los televisores, porque empezaba a ser el boom de las televisiones en España, creo que de color. Total, que se enrolló con los de la aduana y entonces le comentó al de la aduana que su hijo, por mí, que era un loco de la música, y entonces le regaló esos discos que todavía no se habían editado en Inglaterra porque eran el envío que hacía la discográfica desde sus almacenes a los distintos puntos de venta del país, ¿no? Y imagino que de exportaciones, yo qué sé, para los países donde no tuviesen fábrica o lo que fuese, ¿no? Y entonces nada, cuando llega y yo veo lo que me trae mi padre, o sea, y mi padre ve el jolgorio y dice, pues llévaselo esta noche, venga, yo tengo que ir a ver a no sé quién, me parece que era el padre Julián Ruiz, Ruango, pero tampoco estoy muy seguro. Tengo que ir a verlo, venga, te vienes conmigo y se los das y tal. Seguro que le causas una impresión magnífica, efectivamente, ¿no? En esa época era Vicente Romero. Claro, no era Mariscal todavía. Bueno, era Mariscal con C. Luego cuando salió Mariscal es cuando se lo cambió. Acá, ¿no? Vale. Y nada, a partir de ahí, pues de alguna forma, ese contacto de mi padre con uno de los de aduanas de Heathrow nos proveyó de muchos estrenos que para Vicente, vamos, eran estupendos, ¿no? Entonces yo siempre digo que yo fui becario de Musicolandia, ¿no? Que era el nombre del programa. Y entonces fue Vicente el que me dice, oye, están montando una FM, la están montando Gonzalo García Pelayo, vete ahí a ver si te dan un programa. Y me concertó una cita, me dio unos tips, habla de esto, no hables de esto, toma estos pequeños trucos profesionales, porque claro, tú imagínate, yo tenía 15 años, yo no tenía ni idea de lo que era de ponerme delante de un micro y hacer un programa de radio, que es algo más que poner discos y decir cosas, ¿no? Y nada, la entrevista debió de ir muy bien porque ese fin de semana empezó a hacer programas. También es cierto que me dieron las horas perras que no quería nadie, que eran los domingos o los sábados cuando te tocaba salir con la novia, pero vamos, como yo no tenía novia, tenía 15 años, mi único cosa era el fútbol, o sea, a las 5 de la tarde en el Metropolitano, en el antiguo, en el Reina Victoria y en el Bernabéu. Entonces, a partir de ahí estaba libre, o antes, ¿no? Y entonces empecé pues como tipo a las 8, una cosa así, mientras los mayores digo, pues yo era un chaval de 15 años, ¿no? Entonces yo siempre eso se lo agradezco a Gonzalo, ¿verdad? Tú imagínate, en 1972, una cosa así, o 71, que le den a un chaval de 15 años un programa de radio, a ver si eso os ocurre hoy, ¿no?
Y luego de ahí pasé a hacer un programa diario. Precisamente he escuchado una entrevista que luego hablaremos de él, porque para mí es una persona imprescindible, que es Gonzalo García Pelayo, y hablaba un poco también de sus inicios, ¿no? Y también de lo joven que era cuando montó toda la historia. Y con el pelo por la cintura. Y todas las oportunidades que dio, ¿no? Pero bueno, por cerrar un poco el capítulo de Mariscal, entonces, bueno, trabajas con él, eres su becario y ya te metes. Y luego ya me manda Gonzalo me da un programa, acabo haciendo un programa diario, entramos en el Para nosotros jóvenes, que empieza a dirigir Carlos Tena y lo hace apoyado en el equipo de Gonzalo, del que yo he formado parte. Montamos Onda 2, porque claro, los problemas ya con la COPE empezaron a ser insostenibles por problemas de censura y de política. Y luego ya lo definitivo fue cuando el golpe de Estado de Pinochet, que nos dedicamos ese 11 de septiembre a poner, del año después o de ese mismo año, no me acuerdo, a poner a Víctor Jara, Quilapayún, en fin, todo aquello, y la embajada protestó y nos cerró la emisora. Y nos fuimos a Onda 2. Y a nivel discográfico, ¿cuándo das el salto? ¿Cuándo de repente empiezas a tener contacto con las compañías? Me imagino pues la gente que hacía Gonzalo, promoción. Bueno, sí, eso sí también, claro, porque ya digo, que quieras que no, entre los programas de radio que escribías en Discos Press, éramos un grupo que también estaba en Triunfo, tal, pues las compañías, y promovíamos un tipo de música, pues a las compañías eso también les interesaba, ¿no? Hay un dato que yo siempre cuento, y sobre todo cuando doy las clases en la Carlos III, o voy a dar conferencias o seminarios por ahí, que en la industria discográfica española hay 3 revoluciones importantes. Tú formas parte de la tercera. La primera es lo que representa el dúo dinámico que crea en la industria del pop y del rock, que es a partir de ellos, aunque empiecen a finales de los años 50 y con éxito, en realidad el boom es principio de los 60, y se crea una nueva fórmula. Ahí empiezan a aparecer no solo compañías independientes, que no existía, digamos, ese concepto, pero sí empiezan a aparecer etiquetas como Zafiro, que crean un sello para la nueva música, que es Novola, que es donde estarían Los Brincos, o estarían Serrat, o estaría Marisol. Fíjate qué abanico de 3 estilos distintos, pero es precisamente para la gente joven, ¿no? Porque a lo mejor en Zafiro estaría Kraus, ¿no? O estarían las orquestas, o estarían los baladistas, o los crooners, o lo que fuese, ¿no? Entonces, esa industria del pop y del rock se crea a través del enorme éxito del dinámico. Tú lo sabes, o sea, siempre que hay una estrella eso moviliza, o sea, pasó con Caruso y con los discos, ¿no? O sea, el salto del cilindro al disco, aunque fuese solo de una cara de 2 minutos, lo hay porque hay una gran figura que es Caruso. Y lo mismo pasaría con los Beatles, y lo mismo pasó con Sinatra, y bueno, pues en España es el dúo dinámico. El segundo gran cambio es el que, digamos, de alguna forma protagonizamos nosotros, que no ha ocurrido en ningún otro país. Porque suele haber gente que pasa de los medios a las compañías de discos. Charlie Gillette es un ejemplo claro, o que pasan al management, John Landau, ¿no? Que salta de Cream y de Rolling Stone a ser manager de Bruce Springsteen. Aquí pasó con José María Íñigo, que pasó de ser de la SER, de dirigir, ¿cómo se llama? Mundo Joven, dirigir la revista Mundo Joven, pasó a dirigir Movieplay. O Raúl Matas, que de ser una figura, una voz potente de la radio, pasó a dirigir Hispavox. Pero son casos aislados. Lo que pasa en los 70 es que hay una panda de 20 críticos de rock que entramos en las compañías discográficas. Eso ocurre en España y solo ha ocurrido en España. Entonces es mucha gente que viene de Gonzalo, porque luego yo esto en la diapositiva que pongo siempre pongo un asterisco. Todos estos empezamos o pasamos por Radio Popular FM, aunque por ejemplo gente como Julio Ruiz, que sigue en activo, o en Radio 3, o Manuel Fernández también en Radio 3, que tiene el programa de country, no eran exactamente de la gente de Gonzalo, pero sí formaban parte de Radio Popular FM, y hubo otros que también dieron el salto a Onda 2. Y luego está, por ejemplo, en esa época también está Julián Ruiz. Julián Ruiz es de la SER, pero empieza a producir discos de mucho éxito, ¿no? Entonces, sí, hombre, es un camino un poco a la inversa. Claro, lo de claro. Ruiz, ¿no? Entonces, te quiero decir que ese salto de los medios, de defender un tipo de música rock, un tipo de música alternativa, porque también estamos hablando de cantautores, ¿no? De músicas del mundo antes de que existiese el concepto de música del mundo, o de flamenco, sí, que te puede entrar perfectamente en músicas del mundo, ¿no? A pasar a la industria discográfica en posiciones más o menos relevantes, eso solo ha ocurrido aquí, y eso ocurre en los 70. Y luego ya venís vosotros, que es a finales de los 80, que es gente que os gusta la música, y artistas que son autosuficientes y montan sus propios sellos, o gente como tú, o Mario Pacheco y Cucha, tal,
que también empiezan, que es la explosión de los sellos indies, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Pero bueno, que sellos indies es los que no eran multinacionales, y es que multinacionales tampoco ha habido tantas. Claro. Es decir, que lo normal era ser independiente, ¿no? Entonces, te quiero decir, esos son los 3 grandes cambios que ha habido en la industria en el siglo XX. Pues me interesa mucho eso de que dices, sobre todo el salto del segundo al tercero, ¿no? Como eso, ¿no? Como gente que os gustaba la música, que trabajáis en la prensa musical, os metéis en las compañías discográficas, ¿no? Y son los años dorados, además, yo creo, que al nivel ya no solamente de ventas, sino también de catálogo artístico, ¿no? ¿Qué crees también que pudo influir que en la generación que me ha tocado vivir a mí se abriese tantísima brecha entre lo que es la industria y la prensa? A ver, me explico un poco más conciso. Te vas a meter con la prensa. Yo sí me meto con la prensa. No me voy a meter con la prensa. Me voy a meter con la famosa, a ti te han tratado bien, ¿eh? Con la famosa prescripción de la prensa, ¿no? Claro. Es que, a ver, una cosa es predicar y otra dar trigo. Entonces nosotros predicábamos, pero dimos trigo. Y entonces, de alguna forma, los que estábamos bajo el liderazgo de Gonzalo García Pelayo, monta GONG. Y en GONG, básicamente, al principio estábamos Gonzalo, Antonio Gómez, Julio Palacios y un servidor. Antonio llevaba lo que yo llamo el rojerío, es decir, los cantautores. Julio estaba a todo, por decirlo de alguna forma. Yo llevaba, digamos, el rock y Gonzalo era el jefe. Y el productor, ¿no? Y aunque Antonio tuviese más autonomía, las decisiones las tomaba Gonzalo. Y bueno, te digo, es que en GONG sale Triana, en GONG sale Burning. En una jugada maestra de Gonzalo se queda con el catálogo de los chilenos, o sea, de Inti Illimani, de Quilapayún, de Víctor Jara, de Violeta Parra, que lo tenía EMI en España. Y EMI no editaba los discos. Y eso es una gestión que, aunque luego cayese bajo el paraguas de Antonio, del rojerío, es Gonzalo el que hace la gestión. Nosotros descubrimos Antonio concretamente descubre que Movieplay, que era una compañía independiente española, que es la que financia GONG, ahora explicaremos por qué financia GONG, descubrimos que tiene la Nova Trova cubana, que no saben qué hacer con ello. Pues como no sabía EMI qué hacer con los chilenos. Claro, es que la Nova Trova cubana estaban Pablo Milanés y Silvio Rodríguez con sus primeros discos. Y eso lo sacamos nosotros por primera vez en España. Pero es que además está Carlos Puebla y los tradicionales, que pegaron un pelotazo y se les montaron giras, ¿no? Entonces, ¿por qué Movieplay se mete a hacer GONG? Movieplay en ese momento estaba en un momento de cash rebosante. Habían metido un pelotazo muy poco conocido hoy en día, que era Nuestro Pequeño Mundo. Nuestro Pequeño Mundo era un grupo de folk apadrinados por Joaquín Díaz, que es uno de los grandes de la música popular española, y llegaron a tener en un momento dado de las listas de los discos más vendidos en España su primer LP en el número 1 y su segundo LP en el número 2. Hubo una semana que se dieron la vuelta, que el número 1 era el segundo y el número 2 era el primero. O sea, estoy hablando de una época a lo mejor en la que no se vendían todavía tantos LPs, pero sí, cuando se empiezan a vender LPs es gracias a Nuestro Pequeño Mundo. Y el otro pelotazo fue el de los payasos, el de Gaby, Fofo y Miliki, el de Había una vez un circo. Entonces, claro, estaban rebosantes. Y ambas referencias de Movieplay. Claro, y entonces Movieplay también tenía a Raymond, también tenía a Luis Jack. Es decir, sabían que ahí había un mercado. Consecuencia del éxito de GONG o del impacto de GONG, porque el éxito quizá tardó un poco más, pero el impacto de GONG, porque Triana, por ejemplo, tardó casi 1 año y medio en arrancar. María Jiménez fue un poco más rápido. Lolo y Manuel, cuando se dan cuenta, ya se los había llevado Tomás Muñoz a CBS, porque no les quisieron firmar el contrato en Movieplay. Ramón Segura en Ariola reacciona y monta Pauta. Entonces, lo que hace en Pauta es que, en vez de tener un proyecto tan ambicioso como el de Gonzalo, en el que había flamenco, había blues, había rock nacional, había cantautores, en Pauta, Ramón Segura, que era el capo de Ariola en España, lo enfoca con Caballero Bonal, de director del sello, para cantautores y flamencos comprometidos. Paralelamente en Barcelona se está creando Celeste bajo el auspicio de la sala de conciertos, pero también de Dixa, que era el gran sello de la cançó catalana, claro, de los cantautores catalanes en catalán, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo esto... O sea, se monta una estructura de subsellos, ¿no? Claro. Fíjate, estamos hablando de España en los años 70, Franco. Claro, importante. Claro, que no es ahora, es que muchas veces hablamos de las cosas en el contexto como si lo estuviésemos viendo ahora, no, hay que verlo en el contexto de entonces. Bien, también había una prensa crítica que era proclive a apoyar esto, aunque a lo mejor en radio no tuviesen la difusión que debería de tener. ¿Por qué? Porque la radio
corneta principales no te va a poner a Raimon, no tiene sentido, ¿no? No es su público, y a la gente joven, salvo que estuviesen politizados, si fuesen universitarios, que en aquella época todavía el acceso a la universidad era minoritario, no es como ahora, pues es difícil que a la gente joven le interesase eso. Pero eso poco a poco, con Radio Popular FM, con Onda 2, con otros experimentos en Sevilla, con Joaquín Salvador o con Ángel Casas, Pallardó en Barcelona, estoy hablando de memoria y a lo mejor se me olvidan nombres que luego me arrepiento, ¿no? Empieza a haber un movimiento, ¿no? Entonces, eso es un momento espléndido de la crítica. Pero es que luego el problema es que ya, que es lo que ocurre siempre con los periodistas, ellos no son las estrellas. Es como los ejecutivos discográficos. Los ejecutivos discográficos no somos las estrellas, aunque lo seamos, pero no lo somos. La estrella es el artista, el talento. La gente no va a comprar el disco o va a ir a una gala porque Carlos Galán haya fichado al artista. Te puede interesar el gusto y el olfato de Carlos Galán para atraerte, porque ya Subterfuge tiene una marca. Pero la estrella viva Suecia. Totalmente. Claro. Totalmente. Eso la prensa no lo entiende. Y hay una deriva de la prensa, por eso decía que si te ibas a meter con la prensa no te preocupes, que ya lo hago yo. La prensa tiene una manía que es una cosa espectacular, que por cierto solía pasar en fútbol y en deportes en mi época, y ahora está generalizado, que se te dicen continuamente lo que tú tienes que hacer. Entonces, claro, cuando alguien de empresas que se están arruinando me dice a mí lo que tengo que hacer, pues me puede dar la carcajada. 2, pero no ves que se te está hundiendo a ti la empresa, porque no te preocupas de lo tuyo. Y ahora voy a ir más allá. Hay 3 profesiones que nunca deberían entrar en política. Periodismo es uno de ellos, jueces es otro y empresarios es otro. Porque hay gente que está acostumbrada a imponer su opinión, no puedo decir por encima de la ley porque se supone que el juez está imponiendo la ley, ¿no? Pero llévale tú la contraria a un juez, desacato, y te cruje. Y ahí no hay ley que valga. Bueno, pues no quiero tener a ese señor en la política, que es negociación, que es diálogo, que es pacto. ¿Y cuándo notas tú que la prensa adquiere esa personalidad, digamos, de ser estrella? ¿Puedes decir incluso nombres de personas? Bueno, yo esto creo que me lo hizo ver Guy Mercader. Él trae a los Rolling Stones por primera vez. Yo todavía estaba en los medios. 1967, junio de 1967, lo recuerdo porque mi novia entonces, mi esposa y madre de nuestro hijo hoy en día, cumplía 21 años y la mayoría de edad era los 21 años y mi regalo de cumpleaños, su mayoría de edad, fue irnos a Barcelona a ver a los Rolling Stones. Bueno, a Guy le dijeron de todo, pero vamos a ver, señores, este señor se ha gastado su dinero, ha apostado su patrimonio, nos ha traído a los Rolling Stones y usted le critica. ¿Por qué? Porque no te ha invitado a la 15ª copa, porque no te ha pasado no sé qué sustancia cuando a ti te ha dado la gana. Entonces, estas cosas a lo mejor cuando estás metido dentro no lo ves, pero eso a Guy le dolió mucho. Y, hombre, yo me podría considerar amigo de Guy, o Guy se podría considerar amigo mío. La distancia física también no habilita mucho este tipo de relaciones, pero si Guy necesita algo, levanta el teléfono y ahí me tiene, y si yo necesito algo, levanto el teléfono y ahí le tengo. Que quizás esa es la prueba mayor de amistad, ¿no? Entonces, Guy siempre pone ese punto de inflexión. Él perdió la fe en la crítica en eso. A partir de ahí. Eso me tocó a mí vivirlo en CBS cuando traje a Bruce Springsteen por primera vez a España. Con el disco era de River, que fue una Semana Santa del 81, si no recuerdo mal. Se cambió de local, al principio creo que era el pabellón de Badalona y se fue al Palacio Deportivo de Montjuïc, que era el doble de capacidad. Él no creía en Bruce Springsteen. ¿Por qué no creía en Bruce Springsteen? Porque era el niño mimado de la crítica. Y recuerdo esa conversación, por eso te saco lo del concierto de los Rolling Stones. Entonces me decía, Adrián, que la crítica que no, que son caprichosos, que luego los traigo, me pasará como con los Rolling Stones, que es una figura indiscutible. Y se nota que no le interesaba porque puso un camión de la posguerra para recoger al artista, ¿no? Te quiero decir que te das cuenta de esas cosas, ¿no? Y tampoco pasó tanto tiempo con él y lo cultivó tanto. Y además, él, le he leído yo en algunas declaraciones de hace poco, que ha sacado un libro de fotos, una cosa en la Guggenheim de Bilbao. En uno de estos eventos comentó, yo ahí me equivoqué con Springsteen, minusvaloré su potencial. Pero es que lo minusvaloró porque es que había perdido totalmente la confianza en la crítica. Porque es que no puede ser que lo que hoy es blanco 3 horas después sea rojo, porque te han invitado a comer. No, sí, es algo evidente. Es el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, a ver. Bueno, el tuyo. Yo lo he podido vivir de alguna manera.
Yo creo que ahora es menos, ¿no? Pues yo creo que ahora mismo ya, como sabes, los presupuestos son más justos para todo y ese tipo de presión no existe, ¿no? Pero bueno, viví el momento, sobre todo el con final Dover, de los ¿no? 90 con Dover, pues bueno, esa presión de ciertos medios generalistas que sabían que tenía que sonar Dover porque sí, porque tenía que sonar, pero a la vez tenías que pasa por el aro. esos momentos, o sea, que está claro. Pero bueno, era parte de ese circo, ¿no? Que yo creo que al final... Pero ese circo ha hecho mucho daño, ¿eh? Absolutamente. Porque ese circo lo que ha... Porque la gente tampoco es tonta, es que luego al final la gente se da cuenta que lo que les están contando no responde a un criterio, sino que responde a otro tipo de intereses. Acuérdate cuando montamos UFI, del libro Estilo, que yo me encargué, digamos, de las partes de las corruptelas y eso, porque sí, las conocía. Acuérdate que yo una de las cosas en las que insistía mucho era que se distinguiese lo que era publicidad de lo que no era publicidad. Es decir, que se distinguiese en los espacios publicitarios de la payola. Es decir, que si yo pago por poner un disco, que se sepa que estoy pagando por poner el disco. No que me lo vendan que me estás poniendo el disco porque es bueno y oculten porque se está pagando. Claro, eso a las emisoras comerciales no les convenía. Es que eso es de ley, ¿no? Te quiero decir, porque es que si usted ya va en contra de la prescripción y pierde credibilidad, no necesita prescriptores. Y luego estos mismos que se empeñaron en decir que la música gratis, no se dan cuenta que ellos como generadores de contenidos también su trabajo iba a ser gratis y así están como están. Absolutamente. Yo, ya por cerrar este capítulo, porque podríamos dedicar un programa entero, yo creo que si tengo algo que reprochar, sin duda es ese momento, ¿no? Es el momento que el negocio empieza a cambiar, que aparece Internet, que se revoluciona y que son ellos los que se posicionan con el todo gratis y no reconocen, ¿no?, el trabajo de las compañías. Pero es que eso pasó antes con lo de los conciertos. Y vuelvo a lo de Guy. Es que cuando se monta aquí, esto que hace poco se ha revivido, el festival este de rock nacional, Barón Rojo, que fue a la Plaza de Toros. Sí, Nos va la marcha, no me acuerdo cómo se llama. Eso era una iniciativa de un sindicato de músicos unificado, es decir, que los músicos se sindicasen para recaudar fondos y la gente se coló. Ya, de que tiraron las puertas, ¿no? Claro, entonces te quiero decir, es que ese concepto de la cultura gratis, sí. Yo lo siento, pero es que la cultura, los creadores necesitan comer y los empresarios necesitan tener un retorno para seguir invirtiendo. Porque vuelvo a lo de antes, de Gong. Si no es por el éxito financiero de nuestro pequeño mundo y de los payasos, no hubiese existido Gong. Claro. Es que ese es el equilibrio ecológico. Exactamente. Que ganas dinero y lo reinviertes. Ahora, si te vas a ir a tu casa o tal, pues eso es otro problema. Pero normalmente los que estamos locos por la música solemos reinvertir. Y bueno, dejando ya la prensa que tiene, eso me interesa porque, ya como he dicho antes, una persona que me fascina, que es Gonzalo García Pelayo. Hazme unas trazas de qué era trabajar con él cuando montáis Gong, ¿cómo qué recuerdos tienes de ese momento? Era un ideólogo práctico. Es decir, todo respondía a una estrategia y unos pasos a seguir para conseguir unos fines, unos objetivos. Yo lo que te digo es que aproveches y lo traigas porque Luis Lapuente acaba de sacar Sí, lo sé, por eso. Él escucha esta mañana colación de eso y tengo muchas ganas. Y entonces él tenía muy claro lo que había que hacer, tenía muy claro lo que era la música popular, o tiene muy claro lo que es la música popular, porque parece que estoy hablando que no está vivo. Y yo creo que su amplitud de criterios se demuestra en la programación que había en Radio Popular FM. Él tenía un programa de flamenco y blues, y ese programa era muy didáctico, porque establecía los paralelismos reales entre el primer blues y el primer flamenco, las evoluciones cuando el blues se electrifica con las evoluciones que se estaban dando ya con la electrificación del flamenco, ¿no? Entonces, había un programa de música clásica, que por cierto también hacía él. Había programas de rock, de todo tipo de rock, desde sinfónico hasta rock and roll. Había un programa de jazz que hacían el legendario Cifu con Paco Montes. Había programas de cantautores. Es decir, el abanico era muy amplio. Y eso era todo eran conceptos ideológicos, eran conceptos muy fuertes. Él tenía un programa que se llamaba Absolutamente Grandes, y Absolutamente Grandes eran 4. Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix y Bob Dylan. Entonces siempre discutíamos con él que si Pink Floyd, que si los Kings, que si los Who, o yo decía los Brincos directamente, ¿no? O sea, entonces, bien, vivíamos la música porque nos gustaba. Y bueno, después de Gong pasas por más compañías, estás en compañías multinacionales. Entro en CBS. El día de las primeras elecciones. ¿CBS coincides con José María Cámara en CBS? Sí, no? Claro, él estaba. Yo entro en Epic como jefe de producto de AM y él estaba en lo que sería Columbia, pero se llamaba CBS. Estaba en el departamento de marketing. Y luego vuelvo a coincidir con él cuando me contrata para RCA Zafiro.
Vale, pero pasas por varias compañías. Antes, porque quiero llegar a ese momento, ¿no?, donde también tú decides montar tu compañía, que es Compadres, que yo creo que, bueno, que es en el 92. Sí, que es un catálogo que, bueno, que ahora investigando un poco en tal, la verdad es que es un catálogo, joder, muy reivindicable y que tiene discos que realmente... El más así, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, es la resurrección de Carlos Berlanga, ¿no? Sí, con Indicios, que es su segundo disco, que es un pedazo de disco, por cierto. Y ha aguantado muy bien el tiempo, ¿no? Y eso creo que tiene que ver mucho las programaciones de Juan Sueiro. Y las canciones de Carlos, claro. Y luego también yo reivindico mucho, que es una cosa que me cuesta mucho trabajo, que la gente lo entienda, que el primer disco de oro del rap español lo sacamos en Compadres, Misión Hispana. Que era un grupo un poco raro, porque unos eran de Zaragoza, el otro de Valencia, el manager, y otros de Barcelona, y los produjo el Trini, Paco Trinidad. Los ensambló y tuvimos un hit, pero hit de 40 principales, 3 veces disco rojo la misma canción. O sea, rompimos los esquemas de 40 para la época, que si remix, que si no sé qué y tal. Y el Son del Americano, que además es una canción muy reivindicativa, un poco en lo que décadas después haría Calle 13 con Latinoamérica, con el temazo ese de Calle 13, ¿no? Entonces, Misión Hispana era esa fusión de lo que entonces se llamaba ragamuffin, y luego en español eso es el reggaetón, ¿no? Sonidos tropicales, rap, tal. Entonces, bueno, pues ese fue disco de oro, ¿no? Es el primer disco de oro del rap español. Ahí queda eso, ¿no? También sacamos... Sí, bueno, Tribu X, Los Marañones, El Sueño, que era un grupo que a mí me encantaba, que me trajo Nacho Béjar, que era como el alter ego de Antonio Vega. Pero bueno, ahora, porque me interesa muchísimo lo de Carlos Berlanga, y por seguir un poco un hilo, entre esa época que empiezas, GON, etcétera, tus primeros escarceos multinacionales, tienes una experiencia alucinante de la que me gustaría que me hablases, que es Nueva York. Sí, viví ahí en CBS, en la central de CBS en Nueva York. ¿Te ficha CBS desde Bueno, allí? yo estaba en CBS España, sí. Estaba en CBS España, y entonces pues me dicen que sí me apetece ir. Y bueno, ahí fui para un año y medio, estuve 5. Y no estuve más porque me echaron. Me echó la administración Reagan, quiero decir, no la compañía, porque volví a CBS España, por el tema ese de las visas y los permisos. Lo de Reagan es el pre-Trump, en ese aspecto, ¿no? Por entendernos. Y llegamos en noviembre del 81 y volvimos en Semana Santa del 86. Y creo que fui el primer ejecutivo español en la central de una multinacional americana, trabajando, digamos, en el mercado anglo. O sea, que no estaba en Miami, sí, para el mercado latino, o en Los Ángeles, ¿no? Que donde estuvo Rafa Gil, que fue presidente de EMI en España, porque la central para el mercado latino de EMI estaba en Los Ángeles, mientras que las demás los tenían en Miami. O sea, que era un poco, o sea, el Black Rock, o sea, ahí en la calle 52. Y nada, yo creo, con la perspectiva que da el tiempo, probablemente pues los mejores años de mi vida, no solo a nivel personal, sino también probablemente a nivel profesional. A nivel personal es fácil porque nos casamos el día antes de irnos, es decir, que nuestro primer día en Nueva York era como si fuese nuestra primera luna de miel y duró 5 años, ¿no? Pero es que también tuve la suerte de vivir el nacimiento y explosión del rap, y toda la cultura hip hop, y de la que curiosamente estuve involucrado. Y bueno, de hecho, en la compañía americana, tanto en Columbia como en Epic, cada vez que llegaba algún rapero, ir a ver a Adrián en la planta 14, que es donde estaba internacional. Yo metí Def Jam en CBS. En aquella época Def Jam eran Beastie Boys, el Cool J y luego más cosas. Y Public Enemy, se me ha olvidado que eran de Staten Island. Bueno, y también vives ahí la llegada del CD, ¿no? O sea, cuando ya... Sí. O sea, ahí eres consciente de que, o sea, la industria empieza a poner en una maquinaria de vamos a inventar un formato y vamos a volver a reeditar todo lo anterior. Bueno, el formato estaba inventado ya para el clásico. Uh-huh. Pero pasan, por ejemplo, en la compañía nuestra pasan 2 fenómenos. Thriller de Michael Jackson y Born in the USA de Springsteen. Y por en medio hay otros pelotazos, como puede ser Toto 4, que en Estados Unidos aquello fue un boom, y Billy Joel, ¿no? Entonces, al principio, fíjate lo de clásico, es que se supone que era algo por la duración de las sinfonías, para gente de alto poder adquisitivo, y luego, claro, eso se va pasando al mundo del pop y del rock, ¿no? Se empiezan a organizar campañas de catálogo. Hay algunas voces entre las que me encuentro,
En realidad yo creo que los de AR casi todos estábamos en contra del volcado directo a digital. Nosotros pensábamos que había que procesar eso y cuidarlo un poco más, porque lo que iba a pasar con esos primeros CDs es que lo que sonaba mal se iba a notar más. Que al sonar mejor, lo que suena mal suena peor. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. Entonces, te quiero decir, ¿por qué? Porque los conceptos de mezcla y de mastering son distintos, ¿no? Es como volcar de mono a estéreo, es que te lo estás inventando haciendo un doble mono, ¿no? Entonces tienes que hacer otras cosas, ¿no? Eso daba igual porque ahí mandaban los de finanzas y los de marketing y todo este tipo de consideraciones artísticas daban completamente igual, pero eso empieza a generar un feedback negativo del consumidor, de los medios, y se empieza ya a replantear hacer las cosas bien. Lo que sí es cierto es que desde el momento que eso aparece y se sabe que ya va a salir en CD, las grabaciones y los masterings se empiezan a cuidar de forma distinta para LP o para cassette. Acuérdense que existía la cassette y para CD. Bueno, es que hubo un momento que ya el vinilo prácticamente desaparece y es cassette y CD. Yo eso lo viví totalmente. Bueno, y en Nueva York es donde conoces a Leonard Cohen. En León, sí, le resucito, por decirlo de alguna forma, como a Carlos Berlanga. Luego van y se me mueren, tío. O sea. Leonard Cohen es gracias a mi jefa, a Bunny Fridus. Un título precioso, vicepresidenta de Operaciones Creativas. Eso de Operaciones Creativas me parece un título estupendo, ¿no? Y ella se entera que la compañía americana le ha dado la carta de libertad a Leonard Cohen, que no les ha interesado el disco. Y le digo, Vani, eso es un desastre. Un dato interesante. Estamos a principios de los 80 y la jefa de Internacional era una mujer. Digo esto para que sepamos en qué industria nos movemos, ¿no? Y se llamaba Vani, conejita. No era su nombre real, era un mote. Ella era Bernice. Estaba separada y mantenía el apellido del marido. Pero luego las americanas, muy modernas, todo lo que tú quieras, pero cuando se casan cogen el apellido del marido y cuando se separan mantienen el apellido del marido porque tiene que ser el nombre artístico, es el nombre profesional. Todas así anotaciones al margen. Y entonces digo, es que esto a nosotros, por ejemplo en Europa, pues yo llevaba Internacional, ¿no? Son muchos discos que, digo, porque además, como tú recordás, en aquella época una novedad también generaba campañas de catálogo. Claro. Y un artista con Cohen tiene un peso como catálogo. No es que fuese el más productivo del mundo. Y me dice, venga, pues vamos a montar una reunión con el abogado y tal, y con Leonard y tal. Escuchamos el disco, que no les ha gustado, y tú mientras tanto, esta noche habla con Australia, con Japón, y mañana, por los cambios horarios, ¿no? Lo de Europa y tal, ¿no? Y bueno, más o menos lo de Europa era como yo me pensaba. Me sorprendió Inglaterra, que no... Inglaterra parecía la compañía americana, que lo de Leonard Cohen... ellos estaban a otras, que los ingleses están siempre a otras. O sea, esto del Brexit tampoco es una novedad. Luego Leonard Cohen vendió muchos discos en Inglaterra. Pero bueno, por ejemplo, los holandeses, los escandinavos, los franceses... Los españoles ya lo sabía yo, o sea que eso no me hacía falta. Australia les interesaba, tal. Entonces, claro, es que todo eso empiezas a sumar y salen muchos miles de unidades, ¿no? Y bueno, entonces llega la reunión y claro, lo primero que pone es Hallelujah, que es como está entre los 5 mejores temas de la historia del Leonard Cohen, y el siguiente, That's Me to the End of Love. De hecho, fueron los 2 primeros singles. Y le dije, Vani, a mí no me hace falta escuchar más. Son 2 temazos y tal, no sé qué. Y bueno, pues venga, lo hacemos y tal. Una decisión arriesgada, firmar un artista que tu matriz, tu compañía madre, ha rechazado. Pero hicimos bien. Total, que ahí establecemos, Leonard Cohen y yo, una relación. A él le hacía mucha gracia que yo tuviese los mismos gustos musicales que su hijo, que Adam, porque... Aparte que cuando le presento a Adam a los Beastie Boys yo ya me convierto en su héroe, ¿no? O sea, los Beastie Boys eran lo máximo para él. Además eran blancos, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar, pero no se acaba de cerrar el contrato. Y ya un día tomándose unas copas, pues salíamos a quedar al happy hour, por decirlo de alguna forma, y que nos salían más baratas las copas. Y ya le cojo una servilleta y digo, vamos a ver, esto, firma. Y se lo doy mañana al abogado y ya está, porque claro, o sea, es que estamos aquí parados y no avanzamos. O sea, ¿cómo vas a masterizar? ¿Cómo vamos a hacer acuérdate de los negativos? Sí, claro. O sea, mandar a imprenta, mandar a fabricar, los fotolitos, tal, las pruebas de carpeta, que si los colores, en fin, todas esas cosas que hoy en día ya pasaron a la historia, creo que va bien. Pero, no, llevas razón. Y digo, y además, si Marty está intentando montar una gira, tendrás que tener una fecha de lanzamiento. Tendremos que poner
a los franceses a currar y a los holandeses. O sea, sí, firmó. Al día siguiente fui al abogado y digo, toma, esto es, la letra pequeña ya, tu trabajo. O sea, Adrián, es que esto no se puede hacer, no sé qué. Digo, habla con Bani. Joder, ¿cómo eres? Digo, es que no me cuentes rollos, tío, que lleváis 2 meses con esto. Este hombre ha terminado el disco ya. O sea, me vas a decir tú ahora que es que tu trabajo es más importante que componer, que cantar y que grabar. Ese es el problema de los abogados. Eso es uno de los males de la industria discográfica. Los abogados y Wall Street. Ahí es cuando se jodió el Perú. Cuando esta gente empieza a tomar el poder y a tomar decisiones basadas en no se sabe qué. Pero bueno, y luego ya Leonard, amigo, hasta el final, ¿no? Está en los últimos días. Bueno, pues después de Leonard vamos a hablar de otra persona que tampoco está con nosotros, que es Carlos Berlanga, que es un artista que en nuestra casa ha gustado mucho. Concretamente el disco Indicios para mí es de los mejores discos de la historia del pop español, que recientemente ha sido reeditada más por Austrohúngaro en una cuidada reedición, efectivamente. ¿Qué recuerdos tienes de Carlos? ¿Cómo llegas tal? Sé que es por Pablo Sicet, ¿no? Que era una persona muy activa en la época de Compadres. Sí, Pablo trabajaba, hizo el logo de Compadres, hizo varias portadas, el de Carlos, que es un homenaje a Jobim, que eso es idea de Carlos en realidad. Hizo la de Misión Hispana y hacía varias. Pablo es un artista, ¿no? Y además es un artista artesano. Le costó trabajo entrar en el tema del Photoshop y eso. Y ya, es un pintor plástico, realmente. Claro. Y ya llegó un momento que dijo, me cachis en la mar, la cantidad de horas que he perdido yo de no haber sido tan obtuso. Y yo, déjalo, porque lo que hacía tenía su punto artesanal, ¿no? Y entonces Pablo me cuenta que Carlos tiene medio disco prácticamente hecho y que no lo quiere ninguna compañía y tal, porque el Ángel Exterminador era un desastre. Y luego él tenía también mala prensa. Mala prensa dentro de las discográficas, que no le gustaba trabajar, que no le gustaba hacer promoción, que te daba plantones, que no sé qué. Esas cosas que a veces son verdad y la mayoría de las veces son exageraciones. Porque luego también hay que saber hablar con la gente y hay que saber motivar a la gente y también entender que no quieren hacer ciertas cosas. Entonces no te empeñes en buscarle que haga las cosas que ya sabes que no quiere hacer. Es que eso... O sea, es que los promotores, o sea, de verdad que son cosas que tú dices, bueno, tío, pero si te hemos dicho que esto no, ¿por qué consigues esto? Para justificarte. Claro, es que son de esas cosas. Otro mal vicio de los promotores es que los discos de la competencia son siempre los mejores. Es que no estamos hablando de que los Rolling Stones sean mejor que los Beatles. Ese no es tu problema, ni tu trabajo ni tu cometido. Bueno, total. Que Pablo me presenta a Carlos viene con una cassette con los temas, los que me puso estaban terminados, yo no recuerdo si hubo alguna variación más. Sé que en algunos varió palabras de la letra con Paloma Olives, ¿se llamaba? Es que no me acuerdo. Bien, están los créditos como coautora. Y terminó el disco con Juan, ¿no? Y es un discazo, es una de cojones. Yo en aquella época tenía un truco que era que no gastaba mucho en grabar y me lo gastaba en masterizar en Londres, para que esos discos tuviesen una pegada y que cuando fueses a una radio, que después de Madonna el técnico de sonido no tuviese que subir el búmetro para que sonase el tuyo, que eso es lo que le pasa al disco de Rosalía, que por eso a lo mejor no suena en la radio comercial. Claro, es que luego los técnicos de sonido son los que protestan y lo que le dicen al programador del DJ, tío, que esto no suena, porque luego se le olvida a lo mejor y el siguiente disco que pone de no sé quién la trona, o sea, que da por culo, que suene bien, ¿no? Entonces, claro, mis discos tenían ese nivel de sonido, pero era por el mastering porque lo hacía en Metrópolis con Tim Young, al que conocía de mi época de CBS porque era ingeniero de sonido de CBS, de unos estudios que tenía CBS, ¿no? Y la aventura Compadres acaba con una fusión con Edel. Edel es una compañía multinacional que quiere introducirse en España. Bueno, una fusión al final es venta, en realidad más que fusión. Pero llegas a dirigir Edel también. Sí, en España sí. Le monto Edel en España basado en mi estructura y su catálogo, por decirlo de alguna forma. También amplío un poco la estructura mía, que era mínima, y meto más gente. Es curioso ahora que lo pienso. En Edel yo era el único tío que trabajaba, todo lo demás eran mujeres. No era una compañía paritaria. La idea de Mr. Edel era montar una especie de multinacional de compañías independientes. Tenía a Record Runner de Holanda,
que eran los de Sepultura y de todas las cosas heavies y tal, al sueco este fabuloso que luego pegó con Ace of Base y Cardigans y que ahora uno de los ayudantes suyos es el tipo este que domina el pop en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, el de Britney Spears, ¿cómo se llama? NSYNC, todo eso. No me acuerdo cómo se llama. Una compañía inglesa que era Ace, que se dedicaban al catálogo, nosotros compadres, y tenía un italiano en Italia que no tenía el background, digamos, de catálogo o de estructura. Total, que hablando con Mr. Edel, con Michael Henches, pues una cosa al final... y Prince, perdona. En Estados Unidos había 2 líneas. Prince, que era para la música negra, con NPG, y el senador este republicano para el country, Mike Curb Records. Una estructura, claro, por lo menos de catálogo, etcétera. Y bueno, pues ya una cosa fue llevando a la otra y al final acabé vendiendo la compañía, en realidad, que creo que era una situación más cómoda para él y, por supuesto, para mí, ¿no? Y recuperó prácticamente la inversión con el traspaso de Emisión Hispana a EMI. ¿Y a quién pertenece el catálogo de Edel hoy en día, de compadres? A Edel. ¿Y Edel es parte ahora de algún grupo multinacional o no? ¿Sí, tiene ente propio? Creo que están en bolsa. Ahora sí te voy a hacer... Y los derechos me parece que los llevan desde Lisboa, creo. ¿Cuál sería, si pudieses destacar, tu mejor experiencia con un artista y la peor? Quizás desde 2 primas, la de propietario de compañía y la de empleado, porque creo que son 2 situaciones a tener en cuenta. Hombre, la de mi mejor relación con un artista es obvia, con el padrino de mi hijo, Raimundo Fagner, brasileño, al que conocí en ese mágico año 81 es en noviembre cuando me voy a Estados Unidos, a Nueva York, que venía a hacer un disco en Francia y acabó haciendo un disco de fusión brasileño-flamenca. Era la primera vez que Serrat cantaba un dueto en español, era la primera vez que Camarón de la Isla grababa un dueto, era la primera vez que Paco Lucía grababa para un artista brasileño. También hicimos Manzanita de Verde, se grabó con Loli Manuel, que eso luego a Manuel Molina le gustó lo que quedó y se quitó la parte de Lole. El disco se llama Traducirse. ¿Y la peor? Si tuvieses que destacar algo. Es que la peor no lo sé. Lo borro. No, me parece muy bien, yo también contestaría eso. Pero bueno, el otro día hablando con Cámara, dijo que, hablando un poco surgió lo de la ingratitud de los artistas, ¿no? Que de ellos solamente se puede esperar una cosa, que es talento, no puedes esperar gratitud, agradecimiento, amabilidad. Claro, pero mirando atrás, ¿qué sensación tienes de esto en base a tu experiencia personal? Es que no yendo al artista en concreto, sino pero yo mira, te lo resumo. Es que los artistas tienen una carrera. Los propietarios discográficas, los ejecutivos discográficos, los representantes, los managers, los agentes, que también tienen su carrera, pero su carrera depende de las carreras de los artistas. Uh-huh. Es decir, el artista pone todos los huevos en la misma cesta, que es la suya, y nosotros tenemos distintas cestas, ¿no? Entonces, esperar gratitud de alguien que por definición tiene que ser egoísta, me parece que no es real. Vamos a ver, es que como el artista no sea egoísta y no sea ambicioso, yo no lo firmo. Porque si él no está dispuesto a pelear por lo suyo y se va a quedar en su casa mirando la musaraña, a mí no me interesa eso. Yo creo que también va también un plano también de que, bueno, sí, efectivamente, nosotros tenemos muchas cestas, pero también te gusta que tus polluelos de alguna manera te miren y digan gracias, ¿no? Entonces muchas veces es que los grandes sí lo hacen. A ver, los grandes. Vamos a hablar de distintos tipos de música. Julio Iglesias lo hace, Paco de Lucía lo hace, Fagner evidente, Cohen evidente, Springsteen. Yo he descubierto muchos años después que la razón por la que a mí me llevan a Nueva York es Bruce Springsteen y que su equipo. Te quiero decir, y tú sabes además que la relación con los artistas también, aunque sea personal, es profesional. Es decir, que en el momento que cualquiera de las dos partes cambia de discográfica o cambia de rumbo, ya no hay esa relación cotidiana. Con lo cual mantener la relación y las amistades es más complicado. Pero a mí el día que Leonard Cohen me llama, estaba medio separándose de Rebeca de Mornay y la manda en una gira espiritual por Europa, que debió de ser para quitársela de en medio, y entonces me llama y me pide un favor. Ha mandado a Rebeca a Madrid con la mujer de Tom Waits y que se me puedo encargar de ellas. Sí, hombre, Leonard, o sea, primero me gusta que me llame. Yo estaba ya en Polygram, me parece, o en BMG con cámara, no me acuerdo, pero no estaba en CBS. Bueno, pues eso te gusta. Te quiero decir, claro, que te das cuenta que hay una relación que sí
es como tú pensabas, que hay más allá, ¿no? Ya lo de que sea el padrino de mi hijo ya es otra cosa. Pero vamos, que te quiero decir que yo me he ido de vacaciones con Paco Lucía a Brasil, a casa de Raimundo, y Paco Lucía era Philips Phonogram y yo era CBS, o sea, es decir, que es una relación que se ha establecido más allá de eso, es decir, luego tengo amigos que se me han muerto, Julio Matito de Smash, Hilario Camacho, Jesús de la Rosa de Triana. Bueno, creo que... A ver, con Triana y con Hilario sí que había una relación de trabajo por Gong, ¿no? Sí. Pero que luego eso también trascendió, porque yo también dejé Gong, ¿no? Tampoco estuve yo en Gong toda la vida, ¿no? Bueno, lo que es evidente, la concreción en las preguntas a Adrián, como podéis comprobar, es bastante complicada y desde luego te dan ganas de dejarle el micro abierto para que no pare. Pero tenemos que continuar porque se nos está acabando el tiempo. Internet, como ente renovador de la industria y como vehículo de la comunicación que además utilizas de manera activa. ¿Qué significó para ti? ¿Qué significa? Que lo sé, porque te leo, porque te sigo, que para ti ha sido una herramienta absolutamente vital, pero ¿qué nos puedes decir de Internet? Yo me gustaría obviar la parte negativa, ¿no? Y me gustaría centrarme en lo positivo, quizá porque soy práctico y a natural born optimista, ¿no? O sea, que me gusta ser positivo, ¿no? Es decir, el tener, fíjate, y aquí en labores de investigación de los libros últimos que he escrito, el de Bikinis, Fútbol, Rock and Roll o el del Rock and Roll, el ritmo que cambió el mundo, pues a mí Internet me ha ahorrado mucho tiempo de horas y codos en la Biblioteca Nacional. Eso no quiere decir que no vayas a la biblioteca, pero de pronto Internet es esa gran biblioteca. De pronto Internet, con YouTube, te permite refrescar la memoria de sonidos e imágenes. Lo mismo pasa con los archivos sonoros, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Y creo que es muy beneficioso. Entonces, bueno, pues hemos pasado de no saber cómo monetizarlo a empezar a intuir cómo se puede monetizar. Yo creo que en eso todavía no está dicha la última palabra. Pero bueno, se ha avanzado en 10 años. Es que yo recuerdo que cuando se decía que la industria discográfica no había sabido relacionar a Internet, que lo decían los periodistas, ridiculez como la copa un pino. O sea, es que el streaming es un invento de las compañías de discos, pero es que no interesaba el streaming, interesaba la descarga. Claro. Es decir, tú querías tener muchas más horas de música almacenadas en discos duros que no ibas a ver en tu vida. Que no ibas a tener vidas para escucharlo. Entonces, ¿pero para qué? Si me lo pone usted en la red, ya lo tengo en la red. Que al final ese es el concepto de la nube y el concepto del streaming, ¿no? Bueno, pero te quiero decir que Internet ha sido muy importante para todo eso, creo. Sí, no, totalmente. Aparte, bueno, también me gusta mucho también, por ejemplo, la apreciación que has hecho a nivel, por ejemplo, de la biblioteca, ¿no? Porque, bueno, tienes 2 libros fantásticos. Bueno, para mí Bikinis, Fútbol y Rock and Roll es posiblemente top 10 de mis libros favoritos de la cultura popular, tal, porque es absolutamente maravilloso. Y bueno, y Rock and Roll, el ritmo que cambió del mundo, que me gusta más también, pero no deja de ser más un recorrido histórico, más concreto, ¿no? En Bikinis, ¿cómo se te ocurre hacer una cosa ya que, bueno, evidentemente quien haya escuchado esta entrevista creo que resume muy bien, ¿no? Bikinis, fútbol y rock and roll, ¿no? Es que me da la sensación que a nivel académico, y cuando me refiero a nivel académico no hablo de revistas culturales, no hablo de medios de comunicación, pero hablo de historiadores, hablo de universidades. A la cultura popular se le da poco espacio. Evidentemente cada vez se le da más espacio, pero hace 20 años no se le daba cero espacio. Ahora mismo hay catedráticos como puede ser Broncano en la Carlos III y el equipo de su cátedra que le da mucha importancia, o en Salamanca o en la Complutense. Te hablo de las universidades o la de Sevilla o la Pompeu y Fabra en Barcelona o la de Oviedo, que cada vez tiene más peso. Pero es que me parece que había un relato del segundo franquismo en el que no estaban los datos juntados. Es decir, que en realidad es parte de... Pues yo con 63 años yo he vivido eso. Lo he vivido eso de chaval, de preadolescente, de adolescente, de mayor, tal, ¿no? Entonces, hay cosas que no nos dábamos cuenta. No nos dábamos cuenta que a través del fútbol y las competiciones europeas se viajaba y se veía mundo. Eso de compare si encuentra mejor, cómprelo. Claro, es que no nos damos cuenta que el Mundial de Inglaterra es en el año 66 y que España es favorita, que es campeona de Europa en el 64, en el 66 el Real Madrid ha ganado su 6ª Copa de Europa. Que los 3 partidos que juega España, que no hizo un buen Mundial porque fuimos eliminados a la primera de cambio, fueron 300.000 españoles. Vamos a ver, hubo 300.000
entradas vendidas a españoles. Sí. Digo, porque a lo mejor has ido a los 3 partidos, ¿no? Pero te tengo que decir, ¿y qué vas? Al Londres del 66, ¿y qué es lo que estás viendo? Colores, minifaldas, botas, melenas. Eso que no se traduce. Iberia. A ver, que Ángel Álvarez era de Iberia. Claro. Y Ángel Álvarez es un tipo que desde Radio Peninsular, el programa se llamaba Vuelo 605, que era el Madrid-Nueva York. Es decir, todas esas cosas no están juntas. Y yo doy una lista de todos los equipos españoles que jugaban la Copa de Ferias, que es lo que sería ahora la UEFA League, que jugaban la Recopa, que ya no existe, que era el torneo europeo de los campeones de Copa, y la Copa de Europa, que solo la jugaban los campeones de Liga y el campeón de Europa, que ahora la Copa de Europa la juegan los 4 primeros de las ligas importantes. Pero cada vez que tú ves que había un equipo que iba a Praga, otro que iba a Moscú, otro que iba a Ámsterdam. A ver, que la gente no distinguía Ámsterdam de Bucarest, la gente es tonta. Eso es un fondo de cultivo. Por lo de bikinis hay 2 vertientes. Uno, digamos, la lucha por la liberación de la mujer y por otro papel oculto que ha sido las mujeres en la lucha por la democracia. Y el rock and roll, evidentemente, es la música de nuestra generación, que es transversal. O sea, que te quiero decir que ahí no hay un componente ideológico, porque es que el rock and roll en sus principios, que eso sí conecta con el otro libro dedicado a el rock and roll, que el rock and roll lo odiaban en Washington y lo odiaban en Moscú, porque era algo que se les escapaba de las manos al poder. O sea, ese grito de rebeldía que supone el rock and roll es juvenil y planetario. Bueno, es un libro absolutamente imprescindible que recomiendo de verdad, que lo he regalado varias veces. Sí me gusta. Eres de la Asociación de Compradores Múltiples. Claro, esos son los míos. Bueno, estamos acabando El Mundano. El Mundano es tu, ahora mismo tu vehículo de comunicación con el mundo. 12 años. 12 años. Fuiste uno de los pioneros en el tema de los blogs. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, vamos. Y vamos, a mí me... No soy consciente. Cuando te pones excesivamente... madridista y analítica futbolero... Pero acierto siempre, ¿eh? Sí, eso es verdad. Pero sí, para mi desgracia en algunos casos. Pero siempre es muy agradable leerte. ¿Cómo decides un día ponerte con El Mundano y qué significa hoy en día El Mundano para ti? ¿Cómo decido? No lo sé, pero sí recuerdo que la gente me decía que por qué no hacía un blog. Y yo pensaba, es para que no te dé la tabarra en la sobremesa o en la comida, ¿no? Y entonces yo decía, pero es que si hago un blog te voy a dar la tabarra. Pónmelo por escrito, ¿no? Digo, es que te voy a poner por escrito y te voy a pasar lista, a ver si te lo has leído, a ver si has cogido el sentido de este tal, no sé qué. Y luego había gente que me decía, pues yo te digo lo de pionero, y dice, un blog a estas alturas, un blog, se necesita otro blog, no sé qué. Y me dio, es que son de esas cosas que no, pues no sé, debía estar Rajoy, estaba harto ya de Rajoy, del PP, no sé. Sí, o sea, bueno, está muy bien porque mezclas política, mezclas música, bueno, las cosas fútbol, que me interesan, claro, en realidad, claro, ¿no? Está muy música, desafortunadamente para mucha gente, cada vez menos. Cada vez menos, efectivamente. Pero eso también refleja un poco que soy mayor y quizá el desinterés, ¿no? Por lo que está ocurriendo, porque de pronto veo de las cosas que hablo y de pronto pues hablo de un concierto de música clásica, porque ahora voy bastante a conciertos de música clásica, lo que llamo yo las bandas tributo, ¿no? Voy a verlo a Brahms, ¿no? A Mahler y tal, o hablo de jazz, o hablo de repente, yo sé, de Liam Gallagher, que me entusiasma el disco, de Paul Weller, digo, eso ya debe ser lo más moderno. Pues ahora, cuando hablo de hip hop y eso, además noto que no interesa nada, a nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque también es cierto que igual esa música ya pasó. Totalmente. Bueno, hemos hablado un montón de cosas, pero bueno, este programa pretende ser un programa musical, como te decía, donde no suena la música, pero donde se habla de música. Entonces, me gustaría que, como última aportación... No canto. No sé, como última aportación al programa, pues, que me dijeses cómo ves la industria musical ahora. ¿Qué sensaciones te dan, por ejemplo, las compañías multinacionales? ¿Crees que se explotan los catálogos bien? Recuerdo que un día hablando contigo que me comentabas que era una pena la cantidad de catálogo y discos que se iban a quedar en el olvido, ¿no? Por la actitud negligente de algunas compañías, ¿no? Y porque ese mercado, digamos, físico ha desaparecido, es el ¿no? que es. Entonces, eso es un problema, ¿no? Te quiero decir que cuando tú ves que ahora los Beatles o Pink Floyd o lo de Bob Dylan, que los discos de Bob Dylan en el kiosco valiesen más caros que en el AFNAC, es una cosa que todavía no he superado, ¿no? Pero cuando ves que ahora el kiosco se ha consolidado como un punto de venta
para los grandes, para los indiscutibles, pues dice poco en favor de las campañas de catálogo. Y la última vez que comimos, que fue con Víctor, ¿no? Con Víctor Lenore, que le comentábamos que uno de los problemas era que tú antes, cuando, yo que sé, sacabas el siguiente disco de Dover, pues te tiraba del catálogo, hacías ofertas de precio, los empaquetabas juntos, yo que sé, 1000 historias. Eso ahora mismo la gente le interesa poco. Entonces yo creo que ahí la industria lo tiene difícil. También hay una especie, digamos, de regresión. A ver, económicamente es negativo. A nivel de talento creo que es bueno, que se ha vuelto al mercado de canciones, se ha vuelto al single. Iba más, por supuesto tu reflexión me sirve, pero iba más también al carácter artístico. Tú, por ejemplo, me hablabas de catálogos de flamenco que están muriendo. Que está muriendo y que cada vez se graba menos flamenco. No, pero digo archivos. Pero es que lo que se han muerto son las tiendas. Entonces, ya, pero bueno, hay una gran tienda ahora mismo que es, por ejemplo, el streaming, que es Spotify, ¿no? Y entonces es como grabaciones que se están quedando pudriéndose en cajas. Sí, yo esto lo he hablado mucho con Luis Miguel Fernández, de intentar hacer algo. El esfuerzo es titánico, la compensación es nula. Entonces, si al propietario de eso no lo hace, pues sí, hombre, yo trabajar para una compañía, o sea, yo que sé, sea Sony o Hispavox, que lo tiene Warner, ¿no? Pues no sé, si no lo hacen ellos, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es un poco quijotesco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego, si tú ves que en los Grammys latinos desaparece la categoría de flamenco porque ni los propios flamencos presentan los discos. Se presentan los discos y los nominan. ¿Por qué lo tengo que hacer yo desde Bucarest, que he venido? O sea, ¿me explico? Totalmente. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por contarnos tanto y de tanto. De verdad, es un auténtico placer, un honor que hayas sido el segundo invitado a esta simpatía por la industria discográfica y espero, bueno, que vuelvas, que aquí tienes estos micrófonos a tu disposición y que ha sido... Mientras haya agua... Ha sido un auténtico placer. Nada más, despedimos esta nueva entrega donde hemos estado acompañados de Adrián Bogel. Por cierto, no olvidéis de hincarle el diente a su blog El Mundano, en simpatía por la industria discográfica, desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. Te invitamos a que nos compartas si te ha parecido interesante, porque solo con esa ayuda conseguiremos mayor difusión. Y nos vamos, y lo hacemos, como en cada programa, con una canción. Para esta elegido, la de una leyenda que estos días ha anunciado su adiós después de más de 40 años desgastando escenarios. Y que además es una canción que es muy especial, tan especial que se titula Es especial. Ellos eran, son y serán siempre Burning. Se me olvida